En Ginebra, Suiza, saludamos al señor Rupert Colville, él es portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, bienvenido al programa de la noche NTN 24. Mr. Colville. Buenas noches a toda Latinoamérica. Le quiero preguntar qué papel desempeñará la ONU en el periodo postconflicto en Libia. Todavía tenemos que trabajar en ese aspecto. Eso dependerá de Libia y de la gente en Libia. Así que tenemos que esperar un poco hasta que la situación se estabilice. En mi particular función en las Naciones Unidas con relación a mi trabajo, nosotros podríamos ofrecer ayuda en términos de herramientas para mejorar la ley, la Constitución, la creación de la misma, un marco legal para que Libia pueda salir adelante como lo hizo Túnez. El señor Lynn Pascoe, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, señaló que la ONU acompañará en ese proceso a Libia. ¿Cómo tienen ustedes previsto ese acompañamiento? ¿Cómo va a ser esa presencia de la ONU en este país? Bueno, habrá muchas maneras en las que Naciones Unidas puede ayudar. Ahorita tenemos agencias humanitarias, agencias de refugiados en las fronteras también que están ayudando a los desplazados por esta crisis. También tenemos programas de alimentos que provee alimentos a las personas que tienen esas necesidades a nivel humanitario. También construcción de instituciones en donde mi oficina está trabajando para mejorar las instituciones, las leyes, para entrenar a la policía, para entrenar al ejército, no para cometer abusos de derechos humanos, sino para que ayuden a que se cumplan los estándares de derechos humanos. Es el tipo de trabajo que estamos haciendo, especialmente después de un conflicto en países como estos, donde sabemos que los estándares se tienen que cumplir. En ese orden de ideas, le quiero preguntar si habrá presencia de cascos azules para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y para que no haya un exceso de fuerza. No creo que en este momento tomemos una decisión como esta. Si es necesaria, lo haremos, pero no creo que sea necesaria. Creemos que lo haríamos si fuera una invitación de las partes involucradas. No tenemos una administración estable en este momento, así que hay todavía conflictos, hay combates. Hay unas revueltas dentro de Libia como tal y tenemos que esperar a que se estabilice la situación. Puedo asegurarle que la ONU hará lo posible para ayudar a la gente en Libia. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles serán los aspectos principales a discutir este viernes en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York respecto a la situación humanitaria en Libia? Eso lo dio a conocer el secretario Ban Ki-moon. Bueno, no. Nuevamente, yo creo que puede pasar lo mismo que ha pasado en los últimos 2 o 3 días. No es claro qué pasará en los próximos días. La situación humanitaria es muy mala, probablemente, en muchos lugares de Libia, donde hay combates todavía y donde los ha habido por 6 a 7 meses. Hay ciudades que han sido prácticamente destruidas, personas que están huyendo de un lugar a otro, familias que han sido desplazadas. Así que va a ser un trabajo muy fuerte que debemos hacer y estamos seguros de que las agencias humanitarias darán toda la ayuda posible. ¿Cómo garantizar el inicio de este proceso si todavía continúan los enfrentamientos en Trípoli y otras ciudades? Lo hemos venido discutiendo y lo hemos venido registrando a través de los medios de comunicación, que la guerra en Libia continúa, por lo menos la sangre no ha cesado de parar en este país árabe. ¿Cómo garantizar esa estabilidad? Bueno, esperemos que el conflicto se acabe. Parece que va a llegar a un final pronto, pero no sabemos todavía con certeza. Pero sí, usted tiene razón. Usted tiene que esperar a que el conflicto termine para que se haga una ley, una constitución. En Benghazi, por ejemplo, ellos querían liberarse del régimen de Gaddafi desde hace varios meses y esto se ha desarrollado de nuevas maneras. Debemos esperar a que todo se estabilice
Trípoli, la capital, hasta cierto punto, y las ciudades cercanas a Trípoli no han tenido el mismo efecto, no han tenido el mismo desarrollo. Así que debemos esperar a un largo plazo hasta que todo se estabilice. Por ejemplo, hay nuevas fuerzas policiales, tenemos que esperar a que haya un nuevo ejército, y esto es un asunto que debemos tratar. Tenemos también que los nuevos miembros del ejército tienen que tener un tratamiento, tienen un entrenamiento, como pasó en Irak, donde nos fue muy bien. Por otro lado, hay sospechas de que hay personas que todavía son leales al régimen previo, así que debemos lidiar con todo esto, pero tenemos que hacerlo y asegurar que el país salga adelante. ¿Cuál es el último reporte que tiene la ONU sobre la situación humanitaria en Libia? Bueno, nuevamente, las agencias humanitarias tienen que tratar ese asunto, pero es difícil de juzgar porque la gente en este momento ha estado peleando y ha estado luchando, combatiendo en muchas áreas. En Al-Zawiya, por ejemplo, y cerca a Trípoli, muchas personas han sufrido por este conflicto durante muchos meses. Creo que tenemos que preguntarnos por las personas que han sido desaparecidas, que han sido arrestadas, torturadas. ¿Dónde están? ¿En qué situación están? ¿En qué condición están? Si están en los hospitales de Trípoli, si ustedes van, hay una gran crisis, hay muchas personas que están heridas en los últimos días y que muchos mensajes de esos hospitales nos han llegado y tratamos de proporcionar ayuda, pero la situación médica es muy complicada en este momento en Trípoli. Usted ha dado a conocer la gravedad del asunto y por eso le quiero preguntar si ustedes tienen el cálculo de las víctimas, porque hasta el momento es una cifra incierta. ¿Qué información manejan ustedes? No, ha sido muy difícil en Libia conseguir cifras exactas de lo que está pasando. Hemos recibido cifras que son muy fuertes. En otros países del norte de África hemos tenido la posibilidad de obtener más estadísticas. En Egipto, cuando hubo problemas con el régimen de Mubarak, teníamos una idea de cuántas personas habían muerto y lo que causaron las revueltas de la primavera árabe. Teníamos una cadena, una red de información con la que podíamos obtener la información. Lo mismo en Túnez y lo mismo en Siria. Tenemos redes de información en Siria que nos dan cifras exactas sobre la situación. Y de hecho son cifras confiables. En Libia ha sido muy difícil obtener este tipo de cifras exactas, cuántas personas desaparecidas, heridas, torturadas, etcétera, etcétera. Y puede tomar mucho más tiempo incluso tener este tipo de cifras que sean confiables. Bueno, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya no hay suficiente personal médico en los hospitales para atender a una gran cantidad de heridos. ¿Qué apoyo podría brindar la ONU en este caso, siendo una ayuda muy importante para ese momento en Libia? Bueno, sería una mezcla de ayudas. En el área médica trabajamos con organizaciones no gubernamentales internacionales como Médicos Sin Fronteras. Ese tipo de ONG se especializan en este tipo de ayuda médica y tratamiento para las personas que han sido afectadas por el conflicto a través de muchas de sus redes en el mundo. Nuestro objetivo es apoyar a este tipo de organizaciones. El Frente de las Organizaciones Unidas, a través de estas organizaciones, tiene que asegurar de cumplir su trabajo. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tiene una carga médica de doctores y profesionales allí que están preparados para afrontar ese tipo de conflictos y buscar la reunificación también del país. Señor Rupert Colville, muchas gracias por acompañarnos. Es el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Gracias por acompañarnos, señor. Muchas gracias. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos, ¿quién y cómo se van a administrar los millonarios fondos de Libia bloqueados por una resolución de la ONU el pasado 26 de febrero? Ya lo vemos.